Ya estamos acá en la mesa de análisis de los martes con Gabriela Arévalo. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias. Y el abogado acá, Federico Anaya. Es que me los cambian de lugar, ¿o sí, no? Sí, se van rolando, ¿verdad? Sí. Carlos Brown, que estuvo ayer acá y ya explicándonos este importante informe de Oxfam. Bienvenido. Hola. Ya regresó. Ya Qué regresó. bueno. Y Blanche Petrich, bienvenidísima como siempre. Gracias, Daniela. Hola a todos. Oigan, pues hoy se cumple un año de este segundo mandato de Donald Trump. Es nuestro tema central del noticiero, pero antes de eso yo quisiera abordar un tema del que hemos hablado poquito porque nos ha comido la agenda el tema de Trump, que es el estado de sitio que hay en Guatemala. Blanche, te quiero preguntar de eso porque yo sé que tú conoces como ninguno de nosotros el tema de Centroamérica. Entonces, ¿cuál sería tu, quiero hacer ese guespecito para que nos platiques cómo está, porque me parece que es un tema que no debemos dejar de lado. Bueno, pues la noticia del conflicto y la reacción del presidente Bernardo Arévalo se origina por unos amotinamientos en 3 penales y 9 policías asesinados dentro. Raro porque surge de la nada esta violencia dentro de los penales y habría que preguntarse, los analistas guatemaltecos le están dando una perspectiva muy alarmante a todo esto, porque ¿quiénes mueven estas fuerzas violentas subterráneas del crimen organizado? Y hay que recordar que en Guatemala lo que hay es un poder judicial que está dominado por le llaman el pacto corrupto, encabezado por la propia presidenta de la Corte y jefa del Ministerio Público, que es Consuelo Porras, a quien en 2 años que lleva en el gobierno Bernardo Arévalo no ha podido remover y cuyas fuerzas, que incluyen a muchos órganos del aparato judicial, pero también a esas fuerzas oscuras que vienen desde la guerra, ¿no? Estos militares de la ultraderecha que nunca se conformaron con los acuerdos de paz, que incluye, por supuesto, a la gente que maneja los hilos del crimen organizado. ¿Por qué necesitaban crear este clima de violencia y desestabilizar en este momento? Más o menos como por mayo, a partir de mayo, vienen en Guatemala, híjole, ya no sé si mayo, pero se llaman las elecciones de segundo grado, me parece. Sí, elecciones de segundo grado, que es todo un proceso complejísimo para la renovación de por lo menos 5 órganos del Poder Judicial, que además que descansa mucho, a mí me llamó mucho la atención esta parte del sistema, descansa mucho en la elección de magistrados y de calificadores de estas elecciones de las universidades y principalmente en la Universidad de San Carlos. Por eso desde el principio mantienen un rector espurio que no ha sido elegido legítimamente por los órganos que suelen elegir al rector de la universidad. Es una cosa rara. El caso es que se le acaba el 20 a Consuelo Porras, al fiscal Curruchiche y a todos los demás que controlan estos órganos, y lo que están peleando en este momento es seguir controlando la elección para que las fuerzas progresistas, que están en una correlación de extrema debilidad, o sea, no solamente son minoría en el Congreso, sino en todos los órganos, no tengan ninguna posibilidad de frenar el acceso a los sucesores de Consuelo Porras y familia en los órganos del Poder Judicial. Es como un laboratorio de cómo un Poder Judicial corrupto puede neutralizar al Ejecutivo, y eso a mí me parece que es una lección importantísima para México. Federico, tú seguramente entiendes mucho mejor de esto. También es una forma de cómo mantener sometido al Congreso mediante la corrupción, mediante los grandes negocios que se pueden hacer a la sombra del poder,
y sobre todo pues seguir con este esquema de impunidad y la persecución de detractores. No hay que olvidar que pleno gobierno del partido Semilla, progresista y tal, hay líderes campesinos que defendieron la legalidad de la elección de Bernardo Arévalo y están en la cárcel, de los dirigentes de los 48 cantones de Totonicapán. Eran 3, liberaron a 1, siguen 2 históricos, entre ellos Luis Pacheco, siguen presos. Entonces, estamos viendo que es una violencia de crimen organizado, de la Mara 18, no sé qué. No, la cosa corre mucho más profundo y tiene mucho que ver con estas tensiones que siempre han permanecido en Guatemala desde tiempos de la guerra que terminó en el 94, ¿no? 94 que coincide con algo de lo que hablamos ayer, Carlos, un periodo que le llaman neoliberalismo, ¿verdad? Y que lo quiero juntar porque justo tenemos estos, digamos, fuerzas oscuras que operan. Por un lado, el Poder Judicial, del que puede platicarnos Federico, por supuesto. Por otro, que es lo que estábamos leyendo, también Estados Unidos, que tiene la costumbre de venir y ponernos los problemas que generan años después violencias. Estaba leyendo que en noviembre llegó a Guatemala un grupo del FBI creado durante el primer mandato de Trump para desmantelar organizaciones criminales, y uno dice, ¿por qué siempre todos los caminos nos llevan a Estados Unidos? Todas las violencias de nuestra región, si les rascamos hacia atrás, nos llevan hacia el FBI, la DEA, la CIA y todos los demás. Y por supuesto, los poderes económicos. Ayer hablábamos de estos poderes económicos que se han instalado en puestos de poder político. Honduras tiene 2 de esos presidentes que vienen de poderes económicos en su historia. Entonces, un poco para ligarlo en ese marco con el informe del que ya estuvimos hablando ampliamente ayer, esta situación de Guatemala. Sí, y escuchaba ahora a Blanche y me acordé de un informe que publicó, no recuerdo si a finales del año pasado fue, Oxfam en Centroamérica, que tiene base en Guatemala, tiene un informe maravilloso que se llama Ultras y Mafiosos, que básicamente lo que hace es mostrar esos vínculos de los que hablas, y ellos le llaman como una combinación de que leptócratas y extremistas quiere destruir la democracia guatemalteca, porque parte de la conversación, digamos, de si es crimen organizado, pero también son las fuerzas militares, son unas élites que además son unas élites violentas, las élites guatemaltecas. Siempre que platico con mis colegas en Guatemala, siempre hablamos de, bueno, México tiene unas élites que se comportan de cierta manera, y ellos me dicen, no, sus élites palidecen junto a las nuestras, y cada vez estoy más seguro de ello. Son unas élites además muy cercanas a las élites estadounidenses, son unas élites formadas en un vínculo muy grande con las élites estadounidenses, entonces sí tiene un vínculo directo, ¿no? Es a través de estas personas que han estado históricamente en la cima de las decisiones en Guatemala, que pues, llegan a ser mayoría, que ahora mismo incluso en los espacios democráticos tienen una persistencia a pesar del avance de las fuerzas progresistas hace unos años, y ahí lo vinculo con el informe que publicamos esta semana a escala global desde Oxfam. Es un informe que se llama Contra el Imperio de los Más Ricos, y lo que intentamos en ese informe es mostrar el vínculo entre esa creciente desigualdad económica que coincide con el mandato de Donald Trump, y un poco hablaré también de eso porque sí coincide y coincide mucho, tanto así que en el primer año de mandato de Donald Trump, que es 2025, de este segundo mandato de Donald Trump, la fortuna de los milmillonarios en el mundo, guiada sobre todo por milmillonarios estadounidenses, creció 3 veces más rápido que en los 5 años previos anteriores en promedio. Es decir, ya venía acelerándose, veníamos de una década dorada para los milmillonarios globales, pero el año anterior fue el año para ellos. Fue el año en que consolidaron sus fortunas, 18.3 billones de dólares. Ayer explicábamos que eso es 18.3 millones de dólares. Es decir, 12 ceritos, me quedé. 12 ceritos, exactamente, al punto 18, y ese punto lo recorren 12 lugares hacia la derecha y le agregan todos los ceros que haga falta después del 3. Y lo multiplicamos por 18. Y lo multiplican por 18, 19 y lo tienen en pesos mexicanos. Es una cantidad estratosférica de dinero. No nos da la calculadora. No nos da ni los números ni la calculadora. No hay calculadora
nada que aguante. Inténtenlo en sus calculadoras de celulares y no dan. Y la cabeza tampoco. Nada, porque lo que les decía ayer, contamos con los dedos de las manos y de los pies. Entonces el humano no está, ni siquiera ha evolucionado al punto de poder entender dimensiones tan grandes. Son dimensiones que trascienden la capacidad humana. Esa es la cantidad de dinero que tienen acumulada las élites, digamos, los milmillonarios globales. En Estados Unidos, los milmillonarios ya representan 12% de la riqueza total del país. Ni en el Gilded Age, ni en la era dorada del periodo antes de la Primera Guerra Mundial, que fue una gran época dorada del capitalismo, estaban en el 6%, es decir, están a la mitad de lo que tienen hoy. Sí estamos en una situación muy extraordinaria. Y parte de eso, y lo vinculo con otro tema que teníamos en la mesa, que era el año de Trump, es un año de Trump de una agenda económica hecha por y para los ricos. Y digo por porque tiene una serie de millonarios y empresarios en su gabinete que beneficia a ese grupo muy pequeño. De nuevo, son 3,000 personas a escala global. Es un grupo que ha crecido, pero sigue siendo una parte diminuta de un mundo que tiene 8.500 millones de personas. Son 3,000 que tienen una parte importantísima de la riqueza global. Y ahí quiero poner atención a la bajada de los impuestos a los más ricos, que ya había empezado con su gobierno anterior. Biden no podía modificarlo por ley. Y Trump lo que hizo fue, cuando ya le llegó el momento, lo modificó aún más para recortar todavía más los impuestos a los más ricos. Su salida de los acuerdos globales para que las empresas transnacionales pagaran más impuestos. La desregulación de un montón de sectores, en lo ambiental, hasta los asientos en los aviones, en la aviación comercial. Hasta eso desregularon todavía más, un poco como ya ni siquiera te tienen que compensar si las aerolíneas se equivocan. Cosas tan burdas como esa, pero va a todos los sectores la desregulación. La caída de las tasas de interés, y ahí pongo un ojo en cómo Trump desafió, yo creo, el dogma más grande del capitalismo neoliberal, que es la independencia y autonomía de los bancos centrales, que es el bastión en el que se sostiene ese capitalismo neoliberal. Digamos, a nosotros nos lo dijeron en los 90, lo metimos en la Constitución y no lo hemos tocado, ¿no? Y es una cosa que entre economistas incluso mencionarlo es un tabú. A mí me gusta hablarlo abiertamente. Trump está desafiando ese dogma el Banco Central y el gobierno tienen que ser autónomos. Él dijo, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si le abrimos una acusación a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, y además hay un caso contra Lisa Cook, una integrante de la Fed? Entonces se está abiertamente desafiando el mayor dogma, yo creo, del capitalismo neoliberal. Pero además eso se suma la potencia que le han dado a los algoritmos, con desregulación, con falta de transparencia, total opacidad. Las aplicaciones en esta cosa, cuando tiene que tomar decisiones un algoritmo, no sabemos cómo lo decide, quién lo decide. Entonces hay una desregulación, que es otro tema que traíamos sobre la mesa. Y cierro diciendo el tema de los aranceles, porque los aranceles, a pesar de ir en contra de la enorme mayoría de la población, estaban pensados con una lógica de protección de los intereses desde el nacionalismo económico de las grandes empresas transnacionales estadounidenses dentro del suelo estadounidense. Entonces, si ven, es una agenda pensada por y para los ricos, y eso yo creo que es lo que ha marcado mucho del ritmo, junto con la doctrina Don Rowe y demás, pero de la conversación global sobre esa concentración de la riqueza y cómo las élites de toda la región en América Latina se están fortaleciendo gracias a ese impulso que tienen desde Estados Unidos. Bueno, las élites se fortalecen, las ultraderechas también. Los poderes judiciales han sido fundamentales. Las democracias, las instituciones en este año, digamos, han pasado unas pruebas difíciles, por decirlo de algún modo, las globales y la de Estados Unidos. ¿Cómo entendemos este año de Trump, Federico, en ese marco de lo que ha sido para la justicia y la paz, poniéndole sentido a esas dos palabras? Ay, tus preguntas siempre me llevan a malas noticias. La otra vez dijimos que no había nacido el derecho internacional y pues ya está muriendo lo que habíamos logrado. Justicia. A ver, si la historia de la humanidad es el enfrentamiento entre los opresores que explotan y la inmensa mayoría de los seres humanos que son explotados, lo que nos acaba de decir Carlos es que en realidad este último año es exactamente lo mismo que los últimos 10,000, o sea, desde que tenemos sociedades de clase. En esteroides. Exactamente. Bueno, ahora, eso no significa que tengamos que desgarrarnos las vestiduras. Yo creo que por eso es importante ir a ver cuáles son los casos concretos. Hay élites y élites. Yo recuerdo cuando era muy joven,
platicando con un aparachic de don Fernando Gutiérrez Barra, él me decía, hablando de las élites guatemaltecas, que no entendía cómo podían ser tan sanguinarias y tontas. Porque había un nivel de orgullo de la élite mexicana que era tremendamente represora, de que era ciertamente civilizada si la comparabas con la guatemalteca. Ahora, regreso a Guatemala. Uno de los elementos que nos espantaba cuando el nuevo presidente llegó al poder en Guatemala es que el poder judicial hubiera sido tan descarado en eliminar el partido Semilla y luego alegar que por esa razón no podía tomar posesión el presidente. Se acordarán de esa crisis. Bueno, eso es parte de lo mismo. Hace 40 años lo decía este aparachic priista mexicano y ahora lo podemos volver a decir. O sea, las élites guatemaltecas son tremendamente más primitivas. Hay un detalle que no sé si sea cierto y espero no estar entrando a los chismes, pero no es extraño que tengamos este estallido de bandas. Parece que surge de la nada, pero en realidad viene de otras cosas. Por ahí anda circulando que el líder de Barrio 18, la banda, Álvaro Dupí, está casado con una compañía de apellido Castañeda Torres, que es sobrina de la ex mujer y ex primera ministra de Álvaro Colón. ¿Sobrina o hija? Una Torres, de nombre María Marta Castañeda Torres, es sobrina De Sandra Torres. de Sandra Torres. En otras palabras, ahí tienes una conexión entre un elemento de la élite política guatemalteca de ahora, que lo que no sé es si sea parte de las viejas élites guatemaltecas, tal vez sí, tal vez no, pero que tiene una conexión con una cabeza de las bandas. En otras palabras, tenemos lo mismo, lo que también nos decía Carlos, es la élite mafiosa que está apoderada de un poder judicial que abusa de su capacidad de detener las cosas. Ahora, dicho eso, lo que no estoy seguro es cómo interpretarlo y yo pararía ahí con una duda, porque el decreto de estado de sitio, cosa interesante, Guatemala lo que ganó después de la paz es tener una estructura constitucional que hasta estas élites descaradas tienen que respetar, o sea, tienen que atrincherarse en los puestos y usar los mecanismos constitucionales de los puestos. Lo que no me queda claro es qué tanto pueda sobrevivir el organismo completo. O sea, las constituciones se rompen. Hasta Trump está al borde de romper la constitución de Estados Unidos en Minnesota. Entonces, la de Guatemala, que es mucho más joven, tal vez también. Pero mi pregunta ahí sería, ¿esta conexión mafiosa con bandas sería capaz de detener las cosas? Y una duda, la Asamblea Nacional en Guatemala tuvo que aprobar el decreto. Lo aprobó, le hizo alguna modificación, muy razonablemente autorizó compensaciones para los policías muertos, hasta ahí vamos bien. Pero la tercera cosa que aprobó en la sesión inaugural fue iniciar el proceso para la renovación del Poder Judicial. Entonces, ahí lo que me espanta de lo que acabo de oír es que ahí detrás tengamos una negociación en el Parlamento de yo me voy a quedar con este pedazo del poder judicial, a cambio de sostenerte para que enfrentes la crisis de seguridad que yo también provoqué por abajo, a través de estas conexiones de élite y familia. Pues Pero justo no, eso parece ser. sí. O sea, mi pregunta es una hipótesis válida, es para espantarse, ¿verdad? Sí. Bueno, Y el papel de Sandra Torres es también muy importante. Fue la mujer de un presidente medianamente decente, Álvaro Colón, pero se divorció para poder contender políticamente y se alió con las mafias. bueno, pero a lo que voy es que es parte de un patrón que con sus diferencias y asegúnes y detalles y contextos regionales podemos ver en el Ecuador, podemos ver en un montón de países, porque al final de cuentas esto de
pues solo repite la fórmula que ya ha sido usada con esos distintos poderes en América Latina. Gaby, ¿cuál es la radiografía que tenemos de este momento, un año de Donald Trump en esta región? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Con qué? ¿Cuál es lo que te viene a la cabeza? ¿Demencial? ¿Demencial? ¿No? Sí. Es que bien decía ahorita Carlos que lo que ha pasado en este último año es una tendencia, pero a la que le pusieron turbo, esteroides o lo que sea. Incluso si se compara, y están haciendo las comparaciones de los primeros 4 años de Trump con lo que ha hecho este año, verdaderamente fue meterle al acelerador a todas estas políticas que ya había iniciado en su primer mandato. A mí me parece muy relevante el informe que han sacado en Oxfam. Además, por supuesto, todas las felicitaciones. Lo perdonamos porque nos haya abandonado al inicio de año. Nos había dicho que estaba en este informe, pero no nos había dicho de qué dimensiones era. Pero lo que muestra es lo que hemos dicho en esta mesa. El tema de Trump no es una anomalía, sino una tendencia que ya se venía generando, ¿no? De las élites económicas tomando el poder, ya sea directamente en espacios políticos, incluso presidenciales, como vemos en Ecuador, etcétera, o de otras maneras de acaparar las decisiones políticas, que ya sabíamos que en el capitalismo de todas maneras funcionan para las élites, pero ahora, digamos, es una manera mucho más evidente. Entonces, ¿qué es lo que sí vemos que es de suyo, como diríamos en México, suyo de él, ¿no? Es esta parte demencial de gobernar y que es muy preocupante. El comunicado que mandó al gobierno de Noruega, no solamente diciendo que había parado 8 guerras, y ahí no sé si pueden ver la lista de las guerras que él enlista que paró, ¿no? Entre ellas, por supuesto, lo que no es una guerra sino un genocidio, que es Israel y Palestina, y que además no ha parado, diciendo que como no le dieron el Nobel, ya no está obligado a preocuparse por la paz. Esto es absolutamente demencial, no solamente por la mención a 8 guerras que parece que son inexistentes, que ha parado, no que las guerras no sean, no estén por ahí, sino el asunto que nunca les dijo a sus votantes, que en realidad ofrecimiento de campaña de que ya no iban a meterse en cuestiones militares que acababan mal para ellos, dependía de que a él le dieran un reconocimiento, ¿no? Pero lo más preocupante de esto es que no parece haber en su círculo cercano alguien que le ponga como freno a declaraciones como esta, y entonces uno dice, o es porque no pueden, o es porque todos los que están alrededor de él tienen esta misma visión demencial de las cosas. Cualquiera de las dos cosas es súper preocupante, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que vemos. ¿Qué otras son de sus cifras? ¿No? El ICE, que pasó de 10,000 agentes a 22,000, ¿no? Quería deportar en un año 1 millón de migrantes, no lo logró, pero fueron más de 500,000, que es más de lo que deportó Biden en sus 4 años. Nada más para que veamos por ahí las cifras, y por supuesto todo lo que ya nos dijo Carlos sobre aranceles, desregulación, medidas proteccionistas para los ricos y los impuestos que también benefician a los más ricos. Por supuesto, otro tema es el asunto de las alianzas que está haciendo con estas grandes corporaciones y estos 1,000 millonarios que controlan las cuestiones de tecnología, inteligencia artificial, etcétera, pero eso a lo mejor lo dejamos para una segunda ronda. Preguntaba si son los que están a su alrededor piensan como él, igual, sí, piensan como él, los que están a su alrededor. Ahora, esto ha puesto en crisis y ha puesto en fractura a otros sectores conservadores, que son de derecha, que no necesariamente están de acuerdo con esta política tan agresiva, tan colonial, e incluso que beneficia solo a sus amigos, porque tampoco es que Estados Unidos esté beneficiando todo Estados Unidos. Blanche, ¿cómo defines tú este primer año de Donald Trump?
¿Qué es lo que más te ha marcado? Mira, intentamos hacer un resumen y ahorita mientras vamos platicando decía, no, se nos fue lo del Golfo de México por el Golfo de América y se nos fue, porque Claro. imposible abarcar todo. El ataque a 3 instalaciones nucleares de Irán. Ese sí lo pusimos. Ah. O sea, muchas cosas sí, pero hay cosas que no. Pero el asunto es que, pues, es que ha estado sacudiendo acá, sacudiendo allá. ¿Tú con qué te quedas de este primer año? Yo creo, primero, es muy acertado vincular el espíritu del informe de Oxfam con la naturaleza y el balance del primer año de Trump, que peor se va a poner, ¿no? Eso no me queda, porque aparece Trump como un instrumento de estos 3,000, como es el que opera Así es. esta estrategia planetaria que va de Medio Oriente a Groenlandia, del Caribe a donde tú quieras llevarlo, ¿no? Y África incluida. A mí me da un poco la impresión, metiéndote un poco en los temas de la geopolítica y el círculo ártico, quiénes están, por qué, no sé qué, el deshielo. Para esta mentalidad combinada con el peligroso infantilismo patológico del presidente de Estados Unidos, me da la impresión de que hemos dejado de ser países, humanidad, ciudadanos, naciones, culturas, historias, para convertirnos en yacimientos de recursos naturales, rutas para continuar con esta extracción global intensiva, y lo que somos no tiene ninguna importancia, ni las declaraciones. Es muy interesante y fuerte como el presidente de Oxfam, que se llama Amitabh Behar, dice: la pobreza económica produce hambre, la pobreza política genera ira. Yo creo que los cercanos del Partido Republicano, el Partido Demócrata, la Unión Europea están o no están reaccionando, o son pusilánimes, o son no han tenido la capacidad no, yo creo que ni cómplices, porque están siendo afectados. También están siendo víctimas de todo este abuso, pero no hay una capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta está abajo, en la resistencia. Correcto. Tema migración. Están pasando cosas horribles, pero en las ciudades más afectadas la gente sigue en las calles. Ya para estas alturas hemos visto estos movimientos en Estados Unidos, al poco tiempo desaparecen. Bueno, está nevando, hace un frío de la patada, ahí están en la calle. El multilateralismo que Federico insiste en dar por muerto, yo creo que yo no, porque es lo único que nos quedaría para que en el mundo los países sigan dialogando, para que el espacio de la diplomacia, porque la diplomacia no necesariamente es hipocresía y caravanas, no. Correcto. La diplomacia es una fuerza importantísima para el equilibrio del mundo, muy desafiada, muy pateada, pero necesaria finalmente, y entonces ahí es donde hay que seguir ejerciendo también resistencia. Pero yo también subrayaría el comunicado a el querido Jonas, el primer ministro de Noruega, porque yo creo que sí resume muchísimas cosas. ¿Les importaría mucho si les hacemos una lista para divertirnos un poco de los 8+, los 8+ conflictos que ha detenido? Échatelos, es que de veras es... Ahí les va. A ver, vamos a ver Yo cuáles también son los traía anotados, pero dije, a lo mejor es un exceso. Échatelos tú, Blas. Utilicé GTP, o cómo es esa cosa, GTP y Google para sacar los datos, y ni siquiera GTP le da la razón a todos. A ver. Uno, Armenia y Azerbaiyán. ¿No? Es un conflicto de la era postsoviética, cuando se disuelve la Unión Soviética, y está vigente. El alto al fuego fue acordado en 2023. No estaba. Antes de que él entrara. Así es. Pero ¿por el qué? mediador fue Rusia. ¿Y por qué dice él que lo paró? Pues porque es Porque puede.
A ver, Exacto. así van todos. así van bueno. todos. La República Democrática del Congo contra Ruanda. Ah, sí. Hay un conflicto fuertísimo ahí. Sí. Se alcanzó una tregua, sí, el año pasado, sí intervino Washington, sí negoció la tregua, pésima, sin efecto, Así porque es. los combates siguen con la misma intensidad. Exacto. Hay muchos Israel conflictos que contra siguen. Irán. No hay una guerra, No. hay una guerra potencial, hay un conflicto, hay tensiones muy severas. Trump las ha agravado, en Claro. realidad Por supuesto. no las ha detenido, pero hay otra cosa, en las revueltas ciudadanas que pueden tener validez, que están en las ciudades iraníes hoy en día, también ha sido denunciada la intervención de Israel. Por supuesto. Lejos de una solución, eso se encamina a un conflicto mucho mayor. India y Pakistán, este es bastante divertido. También es de muy larga data el conflicto, desde la partición de Pakistán en los 40. El año pasado se pusieron rudísimas las cosas en la frontera, hubo 70 muertos, son dos potencias nucleares, es muy peligroso, y se llegó a un acuerdo. Pakistán dice que con la intervención de Estados Unidos, pero la India dice, no, eso fue una cosa bilateral que arreglamos Delhi-Islamabad, no hubo mediación estadounidense. Camboya y Tailandia, pues no es una guerra, es un conflicto transfronterizo. Correcto. Y sí se llegó a un acuerdo, pero el acuerdo fue por mediación de la alianza de las naciones del sudeste asiático. Nada que ver con Estados Unidos. Etiopía y Egipto es hilarante, porque sí hay un conflicto diplomático por cómo se utilizan las aguas, una presa, las aguas del Nilo, que esto, que lo demás allá. Es un acuerdo bilateral. Punto. Y por cierto, esas negociaciones están estancadas, tampoco está resuelto el tema. El de Serbia-Kosovo también es súper ridículo, también es un conflicto larga data. Los acuerdos vienen de los años, No. primera década, Exacto. del 2011. Sí. Lo que persiste es todavía un tema administrativo, de rutas, de no sé de qué cosa. Sí, de carreteras. Ajá. Y eso es lo que hay, ni guerra ni Sí. acuerdo, Sí. por cierto, ¿no? Sí. Rusia, Ucrania. Bueno, no, es- esa no se la nota, no, esa Esa no se la nota, ¿eh? Pero No la anota, resulta. por supuesto, Es que todavía no la Israel, resulta. Gaza. Bueno, sí, Israel y Gaza, que es la cereza del pastel. Además, por su disque acuerdo, que no es tal, de paz, que tampoco es tal, en donde además está queriendo cobrarles a los que entren. Estaban primero muy felices por la invitación, ¿no? Hasta que les dijeron que tenían que caerse con 60 millones. Sí, ¿no? El acuerdo de Gaza es un Eran proyecto miles de millones. inmobiliario. Claro. Así es. Así es. Eso quiere. Firmado en un Bueno, gestor ni Netanyahu inmobiliario. está de acuerdo con caerse con esa cantidad de dinero. Imagínense, ya que un criminal como ese no esté de acuerdo, lo inaudito que es. Y además un acuerdo de paz donde no hay una sola persona palestina. Todas son personas de alrededor del mundo, no hay una sola persona palestina, hay varias. de Y todas pro Israel. Así es. Así es. Ahora también habría que hacer la lista de los conflictos que ha sembrado, ¿no? No, porque esa no acabamos, se nos va a ir la hora de la mesa y esa sí que es Está interminable, sembrando ¿no? uno en Decían, Minnesota, a ver si esquina con podemos, Manitoba. a ver si podemos poner Y otro en el video Círculo de Polar. Robert Donde Kennedy. vive Santa Claus, está ¿Cuál? El muy círculo, peligroso. el del círculo polar. Ese está muy Sí. peligroso. Pero a ver si No, sí tenemos está el video de Robert Kennedy para que veamos cuántos, de qué fecha acá, cuántos ha creado y en qué regiones. Ahí está. Riots in, it's called the Madon Rebellion in Ukraine, which we're not told that we are financing those riots. The newspapers never told us, our government never told us. USAID, which is a CIA front, put $5 billion into funding those riots. Those riots lead to to a coup d'etat against the first democratically elected government of the Ukraine. It was a government that refused to choose sides and to say we're going to be on the side of the West. So we wanted them out.
A month before that government is overthrown, Victoria Nuland, who's the part of the centerpiece of the neocon ideology and who is now a high-level official in the State Department, has a secret call with the U.S. ambassador, which is tape recorded and is now public, which anybody can go and look up, where she is picking the new cabinet for the Ukraine, which is which is a U.S. Western cabinet. That's the point, is USAID doesn't really do, and the CIA don't do democracy. The CIA has overthrown, I think, 83 governments between 1947 and 1997. That's a third of the governments on Earth, and most of them were democracies. Bueno, ese es Robert Kennedy Jr., el secretario de Salud de Trump, creo. La cara del entrevistador era así como alucinante. Cierra diciendo, entre 47 y 97 Estados Unidos derrocó 83 países. El 87 y casi todos democracia, un tercio de la tierra. Eso entre 47 y 97, hagámosle la cuenta de 97 para acá. Y luego, bueno, la lista nos sale, pero enorme, ¿no? Pero bueno, pues no tiene su premio Nobel de la Paz y está muy enojado. Carlos. El comandante en jefe, que es en realidad el millonario en jefe, ¿no? A mí no me pasa digamos, no me parece nada menor que la otra persona que está ahí es Tucker Carlson, que ha sido quien ha encabezado digamos, buena parte del movimiento MAGA. Ahora se ha puesto en una postura un poco más crítica, pero la cara de incredulidad de Carlson ya un poco te dice puntos barras a remojar cuando lo que está escuchando le parece increíble. O sea, Tucker Carlson en fin, no me parece menor quién era la otra persona y la cara de incredulidad en ese video, pero bueno, nada que no supiéramos, nada más que bueno escuchar la confirmación respecto a, pues sí, los golpes militares, la forma en la que ha operado Estados Unidos, el regreso a esta doctrina Monroe reformada de nuevo en esteroides y creyendo que somos, o sea, que América para los americanos es la visión que debe gobernar. Y a mí hay una cosa que no me parece nada menor. Yo traigo 3 ideas que me parecen importantes y que creo que hay que recuperar. Uno, a mí lo que más me parece increíble del último año es que Mark Carney, primer ministro de Canadá, que es un tipo que viene de la banca central, ortodoxo, tradicionalista, como un perfil que no esperarías, hace una visita de Estado a China. En medio de la revisión del TEMEC, en medio de todos los miedos que tenemos de este lado del río Bravo, el Canadá decide ir a China y dar un statement, porque además no fue nada menor, o sea, no se anduvieron ahí por las lianas con la comunicación, fue muy abierto, hay que renovar relaciones, hay que hacerlo de manera distinta, hay que construir una nueva relación con China después de que Trudeau tuvo una política muy en clara de contención hacia el avance de China en donde Canadá pudiera intervenir más allá de las fronteras canadienses incluso. Entonces, para mí lo que me parece más increíble es que incluso lograron que Mark Carney tomara una postura abierta hacia China cuando la postura de la política exterior canadiense no había sido esa en décadas. Entonces, primera que me llama la atención. Segunda, yo sí quiero regresar a que todo el plan de Trump estaba puesto por escrito desde hace 3 años en algo que se llamó el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, porque también es una hoja de ruta para saber lo que le falta, y lo que le falta es la mitad del plan. ¿En dónde ha fallado Trump? ¿En dónde ha sido muy exitoso? En todo lo que ya dijimos, en lo económico, parte de los cambios en lo político y del entendimiento de que son una democracia, digamos, con un poder ejecutivo unitario, es decir, esta idea de que el presidente lo es todo en un país como Estados Unidos. Pero donde han fracasado es en la agenda social. Digamos, los retrocesos respecto a poblaciones históricamente vulneradas, en esto que se llama las políticas de la identidad, ahí es donde todavía tienen un gran pendiente, pero sabemos que quieren avanzar en ese sentido. Entonces también hay que esperar en los siguientes 3 años la otra mitad del proyecto 2025, pero también la contención por parte de los tribunales que se van a topar con la Suprema Corte, y ahí voy a dejar que Federico haga su magia, porque digamos, el Poder Judicial ha sido el que ha contenido en corto plazo, pero ahora se va a topar con una Suprema Corte que va a tener cambios en los próximos años seguramente, ¿no? Con una mayoría conservadora que fue puesta por candidatos de Trump. Y lo último que quiero decir es algo que me dijo Blanche en corto,
pero que quiero recuperar, que es el asunto de la crisis democrática que genera ese poder económico, que es el corazón del informe de Oxfam a escala internacional. Porque lo que decíamos, me gusta mucho que haya retomado esa frase de la cita de Amitabh, porque sí, además a mí la cita me parece que le falta un elemento que es crucial, porque lo que dice Amitabh es: la pobreza económica genera hambre, la pobreza política genera ira. Y yo le quiero agregar ira, desasosiego, frustración, pero un elemento en particular que es el valor y el principio a través del cual se mueve la ultraderecha, que es el miedo. La pobreza política genera miedo. Y el miedo es la herramienta que utiliza la ultraderecha para poder empujar una agenda tan rápido como lo ha hecho. Es un año de transformaciones profundas a la sociedad, no solo estadounidense, sino a la sociedad global, a la economía global, con unas implicaciones que todavía no alcanzamos a ver hasta dónde pueden llegar, porque ha sido tan rápido. A poner Trump en los buscadores de los sitios de noticias, el que ustedes elijan, es tener 5 noticias, 6 noticias al día con Trump, no nada más como mencionado, sino en la cabecera. O sea, sí es muchos cambios muy rápido, pero que apuntan hacia la consolidación de lo que ya hemos visto en los últimos 10,000 años, como decía Federico, pero que ahora está en esteroides, que es la concentración del millonario en jefe de este grupo de 3,000 personas que tienen una buena parte del poder económico y así el poder político en esas sociedades. Bueno, sí, tenemos acá atrás en nuestras pantallas que nos puso Walo hoy el foro de Davos, que está en crisis porque debía ser para guiar los destinos de cierto sector y que hoy no saben, están en la incertidumbre y entonces cómo hacen control de daños, etcétera, etcétera. Y hoy llega Trump a Davos después de filtrar el mensaje que le mandó Macron para tratar de ayudar ahí a limar asperezas. Tratar de Lo ayudar, filtró pues sí, y llega a Davos Qué hoy. vergüenza Macron. Bueno, Macron sí es Habla una verdadera- de defender el multilateralismo cuando es el primero en sacar las manos. Así es. No, y el primero, él y Alemania, que vamos a defender Groenlandia, les voy a poner aranceles. Bueno, vamos a quitar de la defensa de Groenlandia. O sea, es Europa en problemas. Tenemos las protestas por lo del AI, las detenciones, que ha sido otro tema. Y a Trump ahí haciendo sus gestos que siempre hace, miren qué emocionante y todo eso. Bueno, todo eso para decir la crisis de las instituciones, ahora que te pasaba la bolita de la Suprema Corte, que yo no tengo tantas expectativas en esa Corte en estos momentos, ni en ese Congreso, parece que las instituciones, y nos lo decía Laura Carsen hace un ratito que la entrevistamos, decía que lo que más le ha sorprendido es ver la fragilidad de las instituciones que parecían Muy pues sólidas. más sólidas y que ha llegado acá a darle mazazos a muchas de las cosas que parecían más sólidas en Estados Unidos. Capaz que hay que acordarnos de un debate viejo de hace un siglo entre los rojos bolcheviques y los rojos socialdemócratas, que no eran rosas entonces, eran bastante rojos. Pero la diferencia era algo que tiene que ver con la ira. Los bolcheviques eran iracundos. La pobreza política genera ira. Lo que decían los bolcheviques es que este arreglo de los socialdemócratas de creer en las instituciones y terminar convirtiéndolas en un fetiche, lo que hacía era detener a los de abajo en su organización y retrasar cualquier tipo de liberación. Bueno, tenían un punto. Ahora, los bolcheviques ganaron el debate porque las élites cometieron un error, se fueron a una guerra interimperialista que destruyó el sistema como existía en ese momento. Por cierto, el derecho internacional nace de esa destrucción. Y hay un detalle. Cuando yo digo que ni terminó de nacer y ya murió, no estoy diciendo que no debemos usarlo. Es una cosa rara. Un alemán que nos obligaban, de las pocas cosas que nos obligaban a leer en la Facultad de Derecho, Jelinek me parece que se llama, tiene un librito que se llama La lucha por el derecho. Y lo que quiere decir es que el derecho es permanente lucha por instituirlo, porque en realidad lo que importa es el poder. El informe de Oxfam, por cierto, a mí me hizo pensar que capaz de que ya cambió el modo de producción, volviendo a los viejos debates marxistas. Nada más que no fue el comunismo el nuevo modo de producción, sino esta cosa, este capitalismo feudal de tecnócratas extraños,
que están ahorita lanzando a este loco, que aparte no está solo, como Gaby ya no lo decía. Todos los que están a su alrededor, este hombre, Robert Kennedy, es parte de eso. Y hay unos que están peor que Trump. Ahora, ¿a qué se parece esto? Recomendación, vean No mires arriba, la película de 2021. Ahí la trampa de la imagen de la película es que es un asteroide que viene y se va a estampar con nosotros, y entonces en realidad no podemos hacer nada. Pero la parte importante para nosotros es que el Musk de la película se organiza para tener sus naves espaciales, sacar a la élite, a los 3,000, o a la élite de esos 3,000, y llevárselos a otro planeta. Y lo único que le queda al guionista es que un alienígeno que parece avestruz. Nuestro héroe. No, sí, Nuestro héroe, se come al Musk. Bueno, en otras palabras, en realidad es una película tremendamente oscura porque no hay solución. Sí. Ahora, sí hay solución. Y la solución nos la están mostrando los minnesotanos. Correcto. Y ahorita mencioné a Manitoba porque no me acuerdo cuál es el nombre del gobernador o primer ministro de Manitoba, que es la provincia que está al norte de Minnesota, que lleva las 3 semanas sacando videos en solidaridad con el pueblo de Minnesota. Sí. Él es aparte de un pueblo originario, y se la pasa diciendo, estamos con ustedes. Esa movilización de masas es lo que explica que hasta un conservador como el primer ministro canadiense vaya a buscar otras soluciones. Ojo, los chinos son comunistas, no sé, pero son un poco más razonables, en el sentido de que tú no puedes vivir sin el resto de la sociedad cuando eres la élite. Entonces creo que lo que estamos presenciando es una élite que lanza a su cabeza a destruir las instituciones porque lo que quieren es hacer el negocio pronto. Un detalle, no echemos en saco roto que de El Atlantic, que es una revista ultraconservadora, por cierto. Bueno, ellos dicen que son neoliberales, pero realmente son conservadores. Sí. Fromm, uno de sus analistas, Sí. ya lo dijo, que él está espantado porque lo que está viendo en Trump es la corrupción, Sí. la absoluta corrupción. Lo que le interesa no es controlar 20 o 10 barcos petroleros que salieron de Venezuela. No, lo que le interesa es especular con los futuros, Sí. y llenarse los bolsillos de plata. Para beneficiarse, así es. De inmediato. Bueno, Sí. eso no es sostenible. Y en una vez estamos presenciando, a nivel financiero y de política, un error del tamaño de 1914. Ahora, ese le costó a la humanidad 2 guerras mundiales. Así es. Entonces, de ese tamaño es el problema. Ahora, ¿qué está haciendo el pueblo? Con eso cierro. Está diciendo, nos vamos a indignar, pero no nos vamos a caer en la ira. En latín, la definición de ira es furor brevis. Es el furor Breve. breve. No. Lo que necesitamos es un furor permanente. Esa es la indignación. Eso es lo que hizo que al final de cuentas ganaran los bolcheviques. Porque estuvieron todo el tiempo esperando a ver cuándo se puede aprovechar la crisis para liberar a la gente. Ahora, eran gente primitivísima. Tuvieron que hacer violencia y terror en contra de muchos pueblos. Lo que nos están diciendo los minnesotanos es que podemos salvar las instituciones haciéndolas funcionar. Ahora, nada más un detalle. ¿De qué tamaño es la apuesta? Estados Unidos tiene un sistema electoral rarísimo y lo que puede ocurrir dentro de unos cuantos meses es que si los provocadores de Trump véanlos desfilando, atacando al pueblo movilizado ya, vestidos casi como nazis, el jefe del ICE, Sí. Uno de los Proud Boys yendo a hacer una marcha en contra de los manifestantes. Eso es provocación. Lo que quieren es que haya violencia, lo que quieren es que la Guardia Nacional de Minnesota, que es leal a Walz, el gobernador, Sí. se ponga en medio, Sí. y entonces él pueda activar la ley de insurrección y entonces ocupar Minnesota. Si eso pasa, podría tal vez suspenderse la elección en Minnesota. Y están tan a la mitad del camino demócratas y republicanos que sacar un estado de la elección Sí. puede beneficiar a Trump. O sea,
hay un plan, y casi estoy seguro que la segunda parte del plan en la Heritage Foundation está hablando de esto, Sí. que es mantener el control del Congreso. Así es. Pero entonces, ojo, que hacer lo que están haciendo los minnesotanos. Mantenerse exigiendo que la ley se cumpla. Ahora, la ley, la verdad se ha dicho, es una buena intención. Y solamente existe si hay lucha. Eso es lo que he querido decir. Para que no nos hagamos ilusiones. Porque si nos hacemos ilusiones, terminamos como Macron. Y los No, socialdemócratas. Dios, no insultes. No, pero quiero decir, las falsas ilusiones de que tal vez el derecho nos puede saber. No, el derecho no existe. El derecho es la lucha por el derecho. Gaby, dice Federico que necesitamos ese fervor permanente, pero también necesitamos, diría Lenin, organización, porque nada más la salida y la indignación no nos alcanza si no estamos organizados. No se ve todavía una gran organización, vamos, ni siquiera de los gobiernos que podríamos estar más afectados, que es de América Latina. Y tenemos acá la otra imagen, que es acá nuestro señor Trump, como my precious, no, mi Groenlandia, pero todo el planeta, quiero todo, para mí. ¿Cómo? Y ahí ya, porque ya se nos está acabando el tiempo y no vamos a llegar al tema que también quería hablar, que a ver si lo dejamos para la otra semana, que es esto de la regulación de las plataformas y las redes. Ahí va Lula Ahorita. avanzando. ¿Hay alguna pista por donde que veas de por dónde podemos empezar a organizarnos? Por supuesto, Europa no le vemos pistas. En Estados Unidos quizá algunas, pero también endebles, según los han dicho quienes están allá. América tampoco tantas, quizá más que Europa. ¿Tú ves pistas por donde podamos empezar a organizar algún tipo de resistencia, comunidad del anillo frente al Gollum? Bueno, yo creo que hay, digamos, sí creo que nuestras esperanzas están en la gente de abajo. O sea, incluso en México, que quisiéramos ver otro tipo de medidas, por ejemplo, como lo que pasó con Canadá, vemos a la presidenta diciendo, es que nosotros tenemos que estar fuertes para enfrentar a China, viendo al loco que tiene al lado. Entonces, no generemos demasiadas expectativas por ahí cuando ellos están, por un lado, con la espada de Damocles encima y por otro lado, con digamos, una dinámica que se generó en México a partir de los gobiernos priistas de no tener, digamos, demasiadas convulsiones económicas en el país, ¿no? Hay mucho miedo a eso. Hay otra parte que decía Federico que eran muy primitivos. Bueno, yo cuando escuchaba ayer a Carlos sobre los 1,000 millonarios y cómo actúan y la riqueza que acumulan y demás, y mencionaba la Revolución Francesa, cómo se quitó el poder político, pero el poder económico, yo decía, a la guillotina, todos esos. O sea, ¿de qué otra manera acabas con esos si no es pasándolos por la guillotina? Sí creo que también tenemos que pensar, ayer hablaba también Carlos sobre las cuestiones de soberanía. Y ahí, pensando en la soberanía digital, por ejemplo, tenemos un problema enorme porque están invirtiendo en todas estas cuestiones de tecnología, porque es una fuente de poder muy importante, porque la gente nos informamos, nos comunicamos y acumulan un montón de datos de nosotros a través de todas estas plataformas. Necesitamos crear otro tipo de plataformas y hay todo un movimiento de, digamos, muchos lo llaman que son, digamos, como evaden la ley en cuestiones digitales, pero que ahí hay como una línea, porque, por ejemplo, lo que vimos es, no sé si vieron la noticia, Apple bajó de sus plataformas disponibles una que se había creado desde la gente para poder documentar las violencias de ICE. ¿Y qué fue lo que hizo Apple? Ya no la tiene disponible, solamente está en Android. De ese tamaño es la alianza que tienen estas plataformas y estos 1,000 millonarios que manejan todas estas plataformas. Hay
toda una cuestión de tenemos que grabar a esas grandes plataformas y tenemos que reconocer que no todas las tecnologías son deseables. Lo dice un informe que hicieron a partir del problema que hubo con Brasil, que es de recuperar la soberanía digital, ¿no? Porque lo que vemos es en Israel, por ejemplo, se están viendo muchas armas que se están probando para después vendérselas al resto. El acuerdo que puede salir muy mal, que decía Federico, que es que Grok iba a acceder a los datos del Pentágono. Con Google ya estaba y OpenAI ya estaba. Son los que tienen, digamos, las inteligencias artificiales más potentes. Grok, ¿no? Ahí hay una decisión para beneficiar a los amigos, porque el desarrollo en inteligencia artificial de Musk es bastante deficiente si lo comparamos con estos otros. Pero la demencia de estos llega a decir que lo que quieren, hay, digamos, todavía como un proyecto por crear la inteligencia artificial general, es decir, aquella que no requiere modelización y que no requiere la intervención humana para modificar y encauzar los algoritmos. ¿Qué fue lo que dijo Hegseth sobre esto? Decir, podríamos incluso activar las armas nucleares desde la inteligencia artificial sin intervención humana. Imagínense en el riesgo que nos ponen a todos. Necesitamos efectivamente organizarnos desde abajo, pero también recuperar capacidades tecnológicas y de comunicación para todas estas cuestiones que se nos vienen, y yo creo que son muy importantes, y podemos ahondar más en la siguiente semana sobre esto. Sí, seguro. A mí me parece muy importante eso, la decisión que ha tomado Brasil. Ya son dos. Primero fue con X, antes Twitter, exacto, y ahora con WhatsApp. Y no podemos decir que es que hay un problema de control del discurso y no sé qué. Se necesita regular las plataformas. Seguridad y no nacional, tiene que ver con coartar la libertad de expresión. Así es. O sea, dejemos de decir esa barbaridad cuando estamos viendo lo que estas plataformas están haciendo. Sí. Bueno, son 9 de los 10 millonarios del mundo, más millonarios los que están relacionados con temas de comunicación, ¿no? Así Según es. lo que vimos. 9 de cada 10. Nada más. Y uno de ellos, que es Musk, que tiene, ¿cuántos nos dijiste? 780 mil millones de dólares hasta el día de hoy. Está cerca de ser el primer billonario de la historia. Sí. Okay. Y no invirtió él no estaba en las cuestiones de comunicación y plataformas, invirtió por una cuestión de poder. Ahí está una fuente de poder muy importante. Así es. Musk acaba de demandar a OpenAI y a Microsoft. Ojo, siguen usando el régimen jurídico para pelearse entre ellos. Y tiene a su amigo Hegseth, que sin embargo lo invita a hacer negocios. En esa ambición... Que se pelean y se reconcilian, ¿no? Como Pues es que no Trump, estaban y luego, peleados. bueno, A eso me refiero cuando digo primitivos. O sea, son sofisticados en los instrumentos que tienen, pero son primitivos en el egoísmo que manifiestan. Y un detalle. En 1789, 1795, pudimos guillotinar a todos los que había que guillotinar en Francia, porque ellos fueron incapaces, se pelearon entre ellos y no reprimieron al pueblo que estaba organizándose. Esa es la tragedia conservadora de la Revolución Francesa. Lo que pasa es que siempre leemos la historia del lado de los buenos que vencieron. No. Aquí el problema es que ganen y no reprimen. Bueno, pero tenemos que tener algún mensaje positivo porque son las 11:13 de la mañana, tenemos que irnos a desayunar, así es que les voy a pedir unos cierre de 30 segundos de qué tarea nos quedamos, con qué imagen nos quedamos, cuál sería el titular de mañana, lo que quieran, una idea breve de que nos deje tarea para las siguientes mesas. Blanche. Bueno, no me dejan mucho tiempo, la mera verdad. Yo creo que si la pregunta es, ¿vemos contrapesos en este momento? La respuesta es no. ¿No? En América Latina definitivamente este tema de el desasosiego y el miedo están pesando incluso en las dos potencias continentales del subhemisferio, México y Brasil. Están súper contenidos, a Petro lo tienen amarradito y qué bueno
en parte porque ahí sí se desarticula una amenaza muy severa en contra de Colombia, lo cual tranquiliza, pero lo cierto es que no se ve nada de este lado. Europa y la OTAN, bueno, es el momento que la OTAN haga algo por Estados Unidos, no va a hacer nada porque quien desmanteló a la OTAN fue Trump, ¿no? Pero Europa no es que confíe, Gaby, pero es que los hechos, te dice, Europa son 450 millones de personas, es una potencia económica, si quisiera, sí podría ser un contrapeso. Le están tocando a uno de sus miembros, ¿van a reaccionar o no? Hasta ahorita ha sido pura retórica, no ha pasado nada. Entonces, bueno, potencialmente podría ser que algún día Europa decida dejar de ser un menor de edad y asumir su madurez de adulto para efectivamente ejercer su poderío o no. El acuerdo China-Canadá es un síntoma interesante. China tiene también intereses, pero lo que queda al margen de todo eso es, hay 59 focos de conflicto militar armado, violento, hoy en día en el mundo, como no había habido desde la Segunda Guerra Mundial. Hay 400,000 desplazados en todo el mundo, es entre refugiados y desplazados. Es decir, no es gente que vive en la extrema pobreza, ni viven a la intemperie. En un momento en el que se desmanteló completamente el sistema de ayuda humanitaria en todo el planeta. ¿Qué queda? Sí van a haber momentos, ¿sabes? Ya hablaron de los minnesotanoanos, ¿no? Y en esta semana, fuera de ellos, no han aparecido mención de ningún tipo de resistencia, pero ya mencionamos a los 48 cantones de Totonicapán, es así de chiquitito. Pero hay esas historias. Sí. ¿Qué hacen los zapatistas cada aniversario? Se meten ahí en San Cristóbal, en la Universidad de la Tierra, y piensan el mundo desde su perspectiva, que a mí me parece interesante. Y otras voces que están surgiendo, yo nada más pienso en ellos y se me enfrían los pies, pero están los Inuit, ¿no? Que están diciendo, son el 80% de Groenlandia, que están diciendo no nos van a comprar. Y otro que a mí me parece, un momento que a mí me ha parecido muy conmovedor, que hemos visto ayer justamente, la llegada de los 32 oficiales militares cubanos a La Habana, los honores que les han rendido, el dolor del pueblo cubano por la forma como fueron asesinados sus militares en Caracas por Estados Unidos, es una cosa conmovedora y a mí me hace pensar, pese a todas las consideraciones que se pudieran hacer sobre las formas como la Revolución Cubana se ha estancado en estos días, ahí hay un foco de dignidad y de resistencia que yo creo que la humanidad no puede desestimar. Por lo menos a mí eso me da, si no esperanza, me conmueve, me mueve. Ahí están las imágenes de los funerales. Sí, han sido muy impresionantes. Ha sido muy, muy, muy impresionante. Carlos. Yo creo que a Europa le vendría bien, no puedo creer que voy a decir esto, unas clases de Patricia Espinosa cuando lideró la COP16. Y voy a decir por qué. Okay. Porque Patricia Espinosa dijo en su momento, bueno, se aprueba por consenso -1. A Europa le urge quizá unas clasecitas porque lo que les tiene detenidas son unas autoridades, comunitarias ineptas, incompetentes, alineadas además en buena parte con los intereses de Estados Unidos, pero también una inmovilización por parte de los líderes europeos, en buena parte también dada por, es que uno de nosotros no quiere, entonces como comunidad no podemos actuar. Bueno, quizá les vendría muy bien sacar la cabeza donde la tienen metida y de nuevo aprender algo. No puedo creer que acabo de decir esto, pero lo acabo de decir. ¿Qué queda? ¿Qué queda de esto? Rehacer desde las cenizas y los principios. No para defender el orden liberal internacional. Yo creo que lo que hay que sostener es el principio de solidaridad, el principio de multilateralismo, no la institución que hay ahorita. Nadie va a ir a manifestarse por la ONU, pero sí por un principio de somos mayoría global, somos mayoría frente a estos 3,000 millonarios, que el millonario en jefe haga lo que esté haciendo, pues somos más. Y
recuperar el tercer valor perdido de la Revolución Francesa que Salinas nos quiso arrebatar, la solidaridad. Exacto. La solidaridad. No olvidar que ahí está parte importante, que el multilateralismo sin solidaridad está perdido, pero que la apuesta, si no es desde ahí, es una apuesta perdida ante la oligarquía global, que es donde estamos en este momento. Sí es un punto de quiebre y hay que entenderlo como un punto de quiebre, que además se suma a un elemento más, no para meterle desesperanza, sino para meterle alerta, que es: todas las plataformas tecnológicas están sostenidas en una burbuja financiera en donde el cruce de la tecnología, de las big tech con las grandes finanzas, las grandes finanzas con las grandes tecnológicas, nos están llevando a una burbuja que no estamos dimensionando el tamaño, pero ya es 16 veces más grande que la que explotó en 2008, en la recesión de 2008. Estamos en un punto importante para decir no más, pero eso va a requerir mucha solidaridad, mucha diplomacia como entendida desde el lugar donde la hay que entenderla, ¿no? No como la cosa pusilánime y agachista, sino como el mecanismo del diálogo. Apostar por el diálogo, la solidaridad y el multilateralismo y además, ya lo habíamos dicho antes, la democracia económica. Apostar por un modelo distinto económico que ponga en el centro las decisiones de las personas y no de 3,000 millonarios. Federico. Yo nada más una cosa que me sorprendió, ayer en la tarde me puse a ver hacia atrás qué estaban discutiendo los medios corporativos mexicanos sobre este asunto. Y durante toda la semana pasada, Televisa no discutió en sus mesas la rebelión de los ciudadanos y las ciudadanas en Minnesota. Lo mencionaron de pasito. Y mi pregunta es, ¿por qué? Porque en esa lucha específica probablemente está lo que dijo Blanche ahorita. Todas las demás luchas, Totonicapán, Chiapas, la Venezuela que logró más o menos sobrevivir al bloqueo y ahora recibe el siguiente golpe. Todo eso es la alternativa. ¿Por qué los medios corporativos lo están silenciando? Porque ahí es el punto de la solidaridad que nos dice Carlos. El enemigo a veces nos dice en dónde podemos pegar. En lo que no están mencionando es lo que tenemos que subrayar ahora. Y también los medios corporativos ignoraron olímpicamente el informe de Oxfam. Sí, olímpicamente, eso lo vimos ayer. Es lo mismo. Nada que no esperábamos. Bueno, son parte del problema. Gaby, ¿con qué cerramos ya? Rapidísimo. Yo creo que tenemos que, aunque ahorita no estemos organizados, esperar que tenemos que vivir en resistencia un buen tiempo, ¿no? Y la propia historia y los propios hechos nos van a orillar a ello, aunque ahorita haya mucho despistado que piense que no, ¿no? Entonces, pues hay que prepararnos para eso sin demasiada esperanza en que las élites gobernantes, incluso en Venezuela, van a reaccionar ahorita. Pero el pueblo venezolano está ahí, el pueblo cubano está ahí, el groenlandés está ahí y tendremos que todos organizarnos y prepararnos para vivir en resistencia y en esta solidaridad de la que habla Carlos. Bueno, con eso nos quedamos porque ahora sí ya nos fuimos largo y muchas gracias a los cuatro porque ha estado buenísimo y porque además creo que se han puesto puntos sobre la mesa que son fundamentales para entender nuestro presente. Muchas gracias a los cuatro.